¿Cómo se siente usted en la iglesia? Porque cuando venimos a la iglesia debemos sentirnos gozosos, debemos de sentirnos dispuestos a lo que Dios nos puede hablar o nos va a hablar. Y pues es una tragedia que nosotros no nos sintamos bien, no nos sintamos bien en la iglesia, ¿verdad? Me gozo por lo que hemos visto en esta niña, es la obra de Dios. Yo recuerdo cuando sus padres me hablaron, ella tiene 9 años, me hablaron hace 2 años, tenía 7, porque la niña quería recibir a Cristo. Lo único que encargamos es que pues, los padres sigan guiando a los niños. Hermano, es que mi hija no para de llorar. Vamos. Jimena, es que yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, quiero entregarme a Él, me decía la niña ese día. Y así la obra de Dios que va haciendo en cada uno de ustedes, hermanos. Estoy feliz porque mis ojos la ven esa obra, los veo a ustedes y me siento muy a gusto en la iglesia con ustedes. Hoy, después de este paréntesis, vamos a terminar nuestra serie que hemos estado llevando a cabo, cómo sé realmente que voy al cielo, y hoy vamos a tocar un último tema que va a ser la evidencia de la obediencia a Dios. Nosotros hemos tenido la oportunidad de escuchar, de exponernos ante Dios, y a través de los mensajes que han pasado, hemos tenido o nos hemos acercado para revisar nuestro corazón respecto a nuestro servicio a Dios, a nuestra espiritualidad. Hemos acercado nuestro corazón al Señor y nos hemos permitido que el Señor nos haga ver, si hemos permitido que Cristo haga su obra de transformación en nosotros. En los mensajes que hemos hablado, que Dios ha puesto en nuestros corazones, hemos también hablado acerca de que es necesario que discernamos entre la verdad y el error y defendamos el Evangelio y permanecer en él. Pero esta mañana vamos a tratar el último mensaje, como les digo, es acerca de la evidencia de la obediencia a Dios. ¿Cómo sé realmente que voy al cielo? Hay gente que se puede hacer esta pregunta. Yo comenté alguna vez que alguien dijo, yo necesitaba saber si era hija de Dios o hijo de Dios. Dice, y le dije a Dios, me puse a orar, dice, y me platicó ese hermano. Dice, y mira hermano, en la noche soñé que me salían unas grandes alas. Dice, y comprobé que sí era hijo de Dios. O sea, hermano, hay evidencias en nuestras vidas que nos van a dar la certeza de que somos realmente hijos de Dios. No necesitamos esas cosas. Necesitamos poner en práctica la palabra del Señor, permitir que el Espíritu Santo obre. Y una de esas cosas es que, ¿cómo está nuestra obediencia a Dios? Mire, la palabra obediencia en el original griego está escrita y significa oír bajo. Esa es la palabra obediencia, oír bajo. Y en otras palabras nos dice que debemos estar atentos a lo que dice una autoridad y lo que requiere que hagamos. Y la idea completa, hermanos, es que debemos oír bajo autoridad para hacer lo que se nos mande. Eso es obediencia. Y en este caso es Dios el que nos habla, es Dios el que nos persuade con su palabra para que nosotros podamos cumplir sus mandamientos, sus preceptos. ¿Sí? Hoy vamos a ver que Dios tiene libertad para exigirla. Él ha exigido de todo hombre que le obedezca. Él establece en su palabra desde tiempos antiguos que el hombre tiene que obedecer a Dios. Ese es nuestro primer punto hoy. Dios la exige. Si quiere ponerle, y usted toma nota, póngale, Dios exige la obediencia. Dios no la sugiere, o sea, no es que te sugiero que me obedezcas. No sugiere. Ordena que se le obedezca porque Dios es el soberano de toda la tierra y Dios estableció que se le deba obedecer. Dios estableció. Por eso es que a Adán, hermanos, y a Eva les dijo que escucharan sus preceptos y les dijo que se requería que su oído estuviera atento.
Pues la advertencia fue que si comían del árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos conocerían, pero conocerían una forma de vivir sin Dios. Conocerían la tragedia de estar sin Él, de tener esa relación. Y aunque la serpiente los engañó, haciéndoles creer que iban a recibir poder y sabiduría, fue todo lo contrario. Dios exige que se le obedezca, y cuando se les obedece, Adán y Eva experimentaron la muerte y en todos los aspectos, en todas las áreas de su ser. Dios les dijo enfáticamente: si comes, morirás. En otras palabras, parafraseando, podemos decir que les dice: si dejas de oír lo que mi voz dijo o dice ignorándola o pasándola por alto, seguramente no te irá bien. Es cuando el Señor dice: ciertamente morirás. O sea, el factor de la obediencia, hermanos, el asunto de la obediencia es tan importante porque este es el principio de una gran tragedia que mantiene a la gente en un estado de desobediencia, ¿sí? Porque no han querido obedecer, no han querido oír la voz del Señor, y ellos están en una situación de rivalidad, enemistados con Dios, cuando el propósito de Dios es que el hombre sea feliz. Sí, es cierto. Pero el propósito de Dios es que el hombre sea feliz, pero no independientemente de su creador, sino con él y sus palabras. Pero la situación está en que el hombre tiene una tendencia que cuando Dios dice no esto, no lo otro, uno piensa que es porque nos quiere hacer un mal, como cuando le dijo a Adán y a Eva, el diablo le dijo: es que Dios sabe que... O sea, pone en duda el gran amor de Dios al ponerles la prohibición, y cuando Dios prohíbe es para nuestra bendición y es para nuestra felicidad. Por eso es que Dios quiere que seamos felices con Él, no sin Él. Que todo lo que nosotros hacemos, decidimos, sea en base a lo que sus mandamientos dicen. Esta obediencia, hermanos, está en su propósito, está en su corazón. Mire, vamos a leer una porción en Éxodo 19, versículo 3 al 5, al 6. En el punto de que Dios desea lo mejor para todos nosotros, dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué encontramos aquí en este propósito de felicidad para sus hijos? Primero, dice que el Señor los sacó, les dio una libertad, ejerció su poder y con esa muestra los sacó de Egipto al pueblo de Israel. En el 19, versículo 4, parte B dice: ¿viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os traje hacia mí? Los sacó con un propósito, los sacó para acercarlos a Él. También los sacó para que fuesen a hacer de ellos su tesoro como propiedad y servicio. Por eso dice el 5, ¿sí? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pero también Dios sacó al pueblo para que fueran obedientes y Dios confirmara su nombre como testimonio en ellos a todas las naciones. Versículo 6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, hermanos, esto nos lleva a entender de que el que obedece a Dios debe estar en una continua separación del sistema que nos rodea. Y de las cosas también, hermanos, que mantenemos, en las cuales mantenemos apegos todavía, ¿sí? Debemos mantenernos continuamente en una continua separación, válgame la redundancia, ¿sí? Porque la salida de Israel
fue definitiva. Dios saca al pueblo y los separa. Dice, me seréis reino, me seréis gente santa y sacerdotes. O sea, delante de los demás pueblos ellos iban a estar separados. Nosotros, antes de seguir adelante tenemos un punto más, que Dios mismo los había separado y les establecía que la obediencia era la condición para ser bendecidos. ¿Por qué? Aquí está la pregunta retórica. ¿Por qué no puede ser bendecida mucha gente que se dice cristiana? Pues porque no hay obediencia a Dios en sus vidas. No hay un resultado en sus corazones de que en realidad están siendo bendecidos por el Señor. Nosotros, hermanos, tenemos un mejor pacto. Es un pacto en Cristo, y se nos han dado muchas bendiciones. Se nos ha dado la bendición de ser ministros de Dios, pero también, hermanos, se nos estableció los mismos principios de obediencia para el Señor. Así como Dios sacó al pueblo y dijo, lo sacó para obedecerle, para que le obedecieran, así nosotros hemos sido llamados a ser cristianos para obedecer, no para hacer todo lo contrario. La Biblia lo atestigua en primera de Pedro 2:9, un versículo muy conocido. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Esta palabra más, vosotros, se está refiriendo a que en el contexto estaba hablando de aquellos que rechazan a Cristo. Estaba refiriéndose de aquellos que no querían obedecer el mensaje a través del Señor, a través de su obra. Y dice por eso a nosotros, mas vosotros, ustedes son linaje escogido, son real sacerdocio, o sea, sacerdotes del gran rey, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y para que anunciéis las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblos, no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Para qué fuimos llamados? Para obedecer. ¿De qué manera? Anunciando las virtudes del que nos llamó. Está implícito el concepto de la obediencia. No está escrito, pero está implícito. ¿Cómo vamos a anunciar las virtudes si no obedecemos? El que no obedece no habla de Cristo. El que no obedece no se comporta como Cristo. ¿Cómo va a anunciar las virtudes del que lo llamó? Por eso es importante la obediencia, para que estos versículos se hagan una realidad en la vida de cada cristiano. Segundo punto, quiero apuntar ahí, la obediencia debe ser nuestra prioridad. Tenemos muchas prioridades. Hacemos unas escaleras, unas pirámides de prioridades, y hasta arriba ponemos una cosa, otra, y a medias apenas ponemos Dios y la iglesia y sus mandamientos. A medias. Ponemos muchas prioridades y arriba a veces ponemos vida social, vida familiar, mi trabajo, mis asuntos. Al final, si me queda tiempo, la iglesia y Dios. Estoy hablando metafóricamente para que ustedes puedan, no sé cómo haga cada quien sus prioridades, pero debe ser la obediencia nuestra prioridad, debe estar hasta arriba, obediencia a Dios, nuestra prioridad. Nuestra prioridad. ¿Qué es una prioridad, hermanos? Y el diccionario la define así: es tener una preferencia de una cosa con respecto a otra. Y puse aquí, por ejemplo, el trabajo se ha convertido en una prioridad para muchos sobre las actividades diarias, por muchas razones muy naturales. Hay que comer, hay que vivir, hay que vestir, hay que atender a la familia, pero cuando el trabajo ocupa el escalón más alto y Dios ocupa el escalón a medias o más bajo, entonces la escala de valores cristianos se desequilibra. Y nosotros caemos en la actitud de una desobediencia. Por eso Dios enseñó a su pueblo que sobre todas las cosas externas en las cuales Él basaba su manera de vivir, aún en los sacrificios, la obediencia debe ser prioridad. ¿Desde dónde? Desde el corazón. Desde el corazón. Tendría que ir por delante en esa escalera de prioridades. Mire, este asunto le pasó, el Señor se lo reclama al pueblo en Jeremías 7:22. Fíjese lo que dice aquí.
Jeremías 7:22 dice: porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé, diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. ¿Qué podemos decir de este pasaje? Simplemente que al pueblo de Dios se le olvidó que al pueblo de Dios se le olvidó que lo que Dios quería y dejó de ser era que Él fuera la prioridad en sus vidas. Al pueblo se le olvidó. ¿Qué vemos aquí en el versículo 23? Vemos que dejaron de poner atención, dejaron de inclinar sus oídos a sus mandamientos y no lo hicieron para procurar el bien que Dios les daba. Dice: mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y será a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. No pusieron atención. En el mismo versículo 24 vemos que equivocaron su camino, y al hacerlo cambiaron sus prioridades. Dice aquí mismo en el 24: y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, o sea, pusieron sus propias prioridades, y luego dice: y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Fíjese, cuando un cristiano cambia la prioridad de su vida, parece como que si avanzara. No, va avanzando. Pero aquí dice que cuando Dios deja de ser la prioridad en el cristiano, en su pueblo, entonces dice: van hacia atrás, no hacia adelante. Quizás sean cosas que no se ven, o lo juzgamos como: es que no me pasa nada, a mí no me interesa poner a Dios primero, no, lo que se me vaya presentando, así lo voy sacando. No soy fuerte para decir: ¿sabe qué? El domingo es del Señor, soy un cristiano. Mire, vimos un reportaje de un hombre que era un músico, creó una música, una armonía impregnada del judaísmo judío, y va dando conciertos, se ha hecho famoso, y él les ha dicho a los empresarios: yo no te doy concierto los sábados, porque el sábado lo guardo para Jehová. ¿Cuánto no crees que le deje de dinero el sábado a ese músico famoso? Pero a veces hay cristianos que no son capaces de cerrar la tienda el sábado, el domingo, porque pues el domingo es cuando más se vende. Lo digo porque hace mucho conocí a un hermano así. No, hermano, es que ¿cómo crees que voy a cerrar la tienda el domingo? Es cuando más vendo. Entonces esa es la causa de que no va a salir. Dice: no, hermano, Dios lo sabe. Y si este hombre que está metido en una religión y que le deja millones de pesos, de dólares, una función, es capaz de decir: el sábado no te trabajo, mi religión no me lo permite. Los cristianos a veces hacemos cosas que mejor nos interesa hacer otras cosas que teniendo tiempo de ir a la congregación, ¿sí? Teniendo tiempo de estar en medio de ahí, aunque mi asunto sea a las 7 de la noche, pues no voy en todo el día, pues tengo que estar a las 7 de la noche. Entonces, creo que ahí como que hay un pequeño desequilibrio, por no decir más fuerte. Y ahí es donde nosotros debemos de mirar: ¿realmente estoy obedeciendo a Dios? Así que, hermanos,
Dios enseña a su pueblo que sea Él su prioridad. Ahora, ¿cuál era la razón de esto al cambiar las prioridades? Dice la razón en el versículo 24. En el versículo 24 dice: caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. Mire, la palabra dureza quiere decir una firme obstinación. También quiere decir que el corazón estaba torcido. Estaba torcido, y la consecuencia, ¿qué fue? Un retroceso en su fe y un retroceso en sus costumbres. Por eso dice, fueron hacia atrás y no hacia adelante. Poco a poco se van alejando, se aleja uno de la comunión con Dios, del amor de los hermanos, se va uno alejando y va uno hacia atrás, aunque uno piensa que va adelante. Pero cuando se pierde la prioridad de Dios, las cosas no están pintando nada bien. ¿Qué más dice el 25 y 26 de estos versículos? Nos enseña que a pesar de anunciarles que volvieran a su prioridad, Dios y sus mandamientos, no quisieron y construyeron, fíjese bien, construyeron una generación con prioridades humanas. Dice el 25, desde el día que vuestros padres salieron de Egipto, dice, y os envié todos los profetas mis siervos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que se endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Peor que sus padres. Mira, el viernes que tuvimos nuestra reunión de matrimonios, que la ministraron nuestros hermanos Ricardo y nuestra hermana Carmen, nos compartían acerca de que a nuestros hijos hay que enseñarles desde nuestros hogares, a amar a Dios. Y yo podría poner sobre este mismo concepto que nuestros hermanos nos compartieron, puedo poner que hay que enseñarles a poner a Dios como la prioridad de sus vidas. Esta será la manera en que nosotros, como padres de familia, formaremos generaciones piadosas. Generaciones piadosas, generaciones que estén pensando siempre en servir a Dios, siempre estar en las cosas de Dios, pero con la obediencia desde el corazón. Primera de Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esto es mejor. La obediencia, hermanos, es trascendente. La obediencia es mejor que todo lo que hacemos externamente. ¿Qué encontramos aquí en esto? Encontramos que Dios no se complace tanto en lo que hagas para Él, pero sí se complace en la actitud que tú tengas para hacer las cosas. Porque muchos podemos hacer muchas cosas y quizá lo hagamos, haya gente que lo haga mejor que uno, pero si el corazón no está puesto en obediencia a Dios, entonces eso viene a ser sin validez delante de Él. Así que todas las cosas que hagamos debemos hacerla con el corazón, porque Dios se complace no tanto por lo que hagamos, sino en la actitud con la que hacemos las cosas. Cuando decimos algo o nos dicen nuestros papás, yo me recuerdo que me decían, oye Daniel, haz esto. Ya sea mi carita así. O cualquier cosa. Entonces en la iglesia lo mismo. Claro, a lo mejor no vemos los gestos, pero pues Dios ve el corazón. Y es más de cuidado. Ahora, ¿qué vemos también? Que Dios se complace en la obediencia que nace de un corazón íntegro. ¿Y cuál es esta obediencia que nace? El que sabe que el que habla es Dios. Leí la Biblia, aquí dice que debo de estar con los hermanos. Pues sí, pero ahorita no. Es que Dios es el que habla, el que está hablando es Dios. No es cualquier persona, es el creador del universo, es el que ha hecho los cielos y la tierra, no es cualquiera. Yo te aseguro que en tu trabajo, si el supervisor te dice algo, sí, jefe. Sí, tu supervisor, tienes que obedecerlo, pero a veces obedecemos más a los que vemos que al que no vemos. Y es más grande en cuanto a nuestra fe, nuestro Dios. Dios
Un punto más, Dios se complace enteramente en el sacrificio de obediencia que cada uno de sus hijos le puede dar. Es un sacrificio espiritual, obediencia, sí, porque incluye la totalidad de todo nuestro ser, y así nos lo reafirma Romanos 12:1. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten, va implícita la obediencia, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué desde el cuerpo, hermano? Porque es ahí donde empieza el problema. Ahí es el problema, es el cuerpo el que te mantiene pegado a la cama. Es el cuerpo el que te mantiene haciendo otras cosas, cuando las cosas debemos ser puntuales para las cosas que hacemos para Dios, pero es el cuerpo el que nos jala. Sabes, hoy entendemos a través de lo que hemos estado estudiando que si no dependemos del poder del Espíritu Santo, de la fuerza de Dios para nosotros, no podemos hacer las cosas para el Señor como Él quiere que las hagamos. Presentemos el cuerpo, presentémonos como un sacrificio completo. Colosenses 3:22 dice: siervos, obedeced todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres. Está dando una instrucción a los esclavos, sí, de aquel tiempo, sí, porque había esclavitud, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Dice que les dice: no sirvan como al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Por eso viene el gran versículo que dice aquí en el 3:23: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que, le voy a añadir una paráfrasis mía, sabiendo que las 24 horas del día son del Señor, y del Señor recibiráis la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor sirves las 24 horas del día. Eres cristiano, soy cristiano. ¿Te das cuenta cómo la prioridad de la obediencia desde nuestro corazón es importante? Es importante, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Un tercer punto acerca de esta evidencia de la obediencia a Dios es que también el Evangelio requiere prioridad. El Evangelio requiere prioridad. El Señor Jesús dijo en Juan 14:23: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Qué nos dice el Señor aquí? El Señor nos asegura que cuando su amor es nuestra prioridad, entonces es cuando nosotros podemos ver con nuestros ojos espirituales, valoramos su amor, valoramos todo lo que Él hizo por nosotros, y la mejor manera de demostrarlo es guardar su palabra. ¿Pero qué es guardar? Aquí la palabra guardar, esta palabra guardar en el original quiere decir mantener el ojo puesto sobre, en este caso sobre el Evangelio. El que me ama tendrá su ojo puesto en mi palabra. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es la idea completa? La idea completa que nos da es que vas a mantener la vigilancia como la de los soldados cuando cuidan un cuartel, rodeándolo como si estuvieran en guerra, con formaciones estratégicas. Eres celoso de guardar la riqueza del Evangelio. Claro, hablamos de que lo practicas, de que lo practicamos en el Señor. Así que te comportas como ese soldado. Requiere la prioridad para que el Evangelio no sea maltratado, no sea pisoteado por aquellas personas que te quieren sacar de ahí, porque el Evangelio requiere la prioridad. El Señor Jesús lo está diciendo: el que me ama, mi palabra guardará. Pero algo más, dice: y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. En unas versiones dice: estableceremos nuestra vivienda en él. Imagínate qué bendición. Hebreos 5:9 dice: y habiendo sido perfeccionado, Jesús vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quién? Para todos los que le obedecen.
para todos los que en su corazón es una prioridad el Evangelio, está en primer lugar el Evangelio. En otra versión dice, este mismo versículo, así que Jesús cumplió con todo lo que tenía que hacer. Por eso a todos los que lo obedecen pueden tener salvación eterna. Es una prioridad el Evangelio, es una prioridad la obediencia al Evangelio, es una prioridad la obediencia a nuestro corazón, sí. Pero ¿sabes cuál es el modelo supremo del cual nosotros podemos aprender? Una obediencia perfecta es la obediencia que el Señor Jesucristo ejerció. La prioridad que el Señor Jesús le dio a la obediencia con respecto a la obra que el Padre le encomendó. Lucas 22:42, vamos a leerlo. Dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Este versículo lo hemos leído varias veces y es el que trata sobre la agonía en oración que el Señor tuvo momentos antes, allá en el Monte de los Olivos, de ser apresado. Y con esta oración aquí el Señor nos enseña que aún en medio del momento más cruel, en medio de la hora más negra, en medio de la más cruda aflicción, en medio de todas estas cosas, siempre nuestra prioridad debe ser que Dios sea glorificado. Dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Es tu prioridad Dios? ¿Es mi prioridad Dios? Entonces, ¿sabes qué? Estamos aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Porque a veces nuestra obediencia la comparamos con el que está allá. No, es que, no, ese. No, la obediencia debemos de verla personalmente. Ahora, algo más. Esta misma obediencia que nos plasma el Señor Jesús, la podemos ver, el espíritu de esta obediencia la podemos ver en Job. Vemos cómo él pasó la tragedia, cómo perdió a su familia, cómo perdió su riqueza material, cómo esos seres queridos, sus hijos, desaparecieron en un momento. Según la Biblia dice que todo fue en un día. Pero sabes, en medio de esta gran tragedia, Job pudo exclamar la siguiente frase. Job 1:21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. El final de la historia lo conocemos. Job fue restaurado con mucho más riqueza, otra familia, o sea, más familia, y aparte Job fue recompensado con un conocimiento profundo y personal de Dios. Él dice ahí en los últimos versículos, cuando desde el torbellino se presenta a Dios y le dice al final, Job le dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces le dejó gran ganancia. Y sabes, esta obediencia que nos enseña el Señor Jesucristo está reflejada en este hombre y puede estar reflejada también en nosotros. Podemos mostrarla. El Señor Jesús en esta obediencia nos da testimonio de que el que glorifica a Dios de esta manera alcanza bendición para generaciones enteras. Generaciones que por la obediencia de sus padres han sido bendecidos. La obediencia, yo creo que la obediencia de mis padres o de mi padre ha tenido una recompensa. En uno de los salmos o proverbios, no tengo muy clara la cita, dice que la descendencia del justo será poderosa. Porque el justo de Dios se caracteriza por ser obediente. Mira, podemos mencionar cómo David y su hijo Salomón, a Salomón se le permitió edificar la casa a Dios porque David había sido obediente y Dios hizo misericordia. Y podemos mencionar a Moisés y sus hermanos Aarón, María, israelitas que esperaban la venida del libertador.
Y ve lo que pasa con Jesús. Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todas las generaciones, vamos a poner entre paréntesis, de los que le obedecen. Hace 2000 años el Señor vino. Y mira, han pasado generaciones y generaciones porque el Señor fue obediente. Dice aquí Hebreos 5:10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Para quién? Para todas las generaciones que van saliendo por la obediencia de Él. Ahora, amado, es trascendente, es muy trascendente la obediencia. Trae resultados en el presente y para el futuro. Filipenses 2:8 dice, habla mismo de Jesús, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Quiero llevarte por último a Romanos 5:18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno, o sea, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, o sea, de Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, sigue hablando de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ¿de quién? De Jesús, los muchos serán constituidos justos. Fíjate la obediencia que el Señor nos enseña cómo trasciende. Por la obediencia del Señor tú estás aquí. Por la obediencia del Señor hay justicia en tu corazón. Por la obediencia del Señor hasta la muerte tú puedes estar aquí sentado. Por eso, ¿qué acaso no es mejor estar con una buena actitud en la congregación si somos el fruto de un hombre obediente, quien era Dios al mismo tiempo? Siempre vemos, pues es que era Dios, los latigazos ni le dolieron. ¿Cómo no? Era de carne. Decía un amigo, no, pues es que era Dios, ¿cómo crees que iba a sentir dolor? No, es que por eso fue puesto en un cuerpo de carne para que Él sufriera. Él iba a sufrir lo que a ti y a mí nos corresponde por el pecado. Y aun si nosotros fuésemos puestos en una brecha como Él fue puesto, y nos dieran de latigazos, aún así nosotros no podríamos pagar nuestras culpas porque nuestra sangre aún está contaminada. Tiene colesterol, no sé qué tantas cosas tiene, sobre todo tiene el ADN humano. Y Jesús, Dios mismo encarnado. ¡Qué obediencia! ¿Cómo Jesús, tú puedes hacer una película en tu imaginación? Imagínate cómo Él nace, crece, va a la sinagoga, está con sus padres adoptivos, ahí José, su madre María en cuanto a su humanidad, pero ve cómo obedece 3 años continuos, ni una falla en esa obediencia, y cómo al final obedece en el último momento, que es llegando hasta la muerte de cruz. Por eso aquí en una de las cartas apostólicas dice, no desmayemos en nuestra obediencia, porque nuestra obediencia nos va a rendir y nos rinde mucho fruto ante Dios. Nos rinde mucho fruto, hermanos. Que esta mañana esta palabra sea en tu corazón como esa semilla para que crezca y empecemos a ver, mi obediencia cómo ha sido. Sí, somos obedientes, somos imperfectos, pero buscamos la obediencia. Tenemos nuestra prioridad, la obediencia como nuestra prioridad. La aprendemos de Jesús, aprendamos la de Él, porque de los demás nuestra obediencia es muy falla. Y cada uno de nosotros debemos poner la mira en la obediencia que Jesús mostró. Amén. Vamos a ponernos de pie, amados.